hay una tendencia, como tú dices, a nivel global, de trabajar en estándares de integridad que estén no solo a la par de la ley, pero incluso un poco más allá de lo que exige la ley. Panamá tiene un marco legal y regulatorio, por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales muy sólido, muy acorde con los estándares internacionales, y estas guías que hemos trabajado con la Superintendencia de Bancos y con la Asociación Bancaria, lo que pretenden es complementar esos esfuerzos ahora en el plano de los temas de integridad de la banca, que son todos aquellos temas que tienen que ver con, por ejemplo, obsequios y conductas que tienen que ver con problemas que pueden estar vinculados con el comportamiento de los agentes del sistema bancario, que no sean los deseables para que las relaciones entre la banca y el sector público sean digamos, de distancia correspondiente, de equilibrio correspondiente y de la transparencia correspondiente. Muchos de los bancos en Panamá, y esto es una buena noticia, ya tienen estas normas en sus sistemas corporativos. Tienen códigos de ética, tienen reglas de conflictos de interés, tienen reglas respecto de obsequios. Entonces la plaza está bien regulada, autorregulada. Claro, es la plaza posiblemente más importante de América Latina y el Caribe, con el mayor número de instituciones y con instituciones bancarias de todo tipo, grandes, medianas, pequeñas, que sirven al cliente interno, pero también que tienen muchos vínculos internacionales. La idea de estas guías que promovieron la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria es tratar de que esas reglas sean comunes a todo el sector. Por eso no son reglas que el BID trajo desde afuera, sino que fueron reglas construidas con la propia Asociación Bancaria y con la propia Superintendencia de Bancos. Sí, pero este es el primer esfuerzo del que yo tenga noticia, que se hace conjuntamente entre el sector público y el sector privado. Es típicamente una iniciativa público-privada. En otros países, claro, hay bancos que individualmente tienen estas reglas, pero hasta donde nosotros sabemos, Panamá es el primer caso de un diálogo entre regulador y regulados para tener este tipo de reglas en conjunto. Así es, nosotros recibimos una solicitud de asistencia técnica por parte del Gobierno de Panamá para ayudar a la Superintendencia de Bancos y a la Asociación Bancaria con este proyecto. Un equipo de especialistas del Banco Interamericano y una firma especializada, Miller & Chevalier de los Estados Unidos, nos reunimos con el Superintendente de Bancos, con la Asociación Bancaria, les mostramos que ya habían algunos esfuerzos interesantes en la propia plaza y les dijimos que era un desafío ver si podíamos generar un sistema de reglas comunes para toda la plaza. En estos días ya se publicaron las guías, están disponibles en el sitio de internet de la Superintendencia de Bancos, y por los próximos 12 meses vamos a seguir trabajando con la Superintendencia de Bancos y la Asociación, probando si las guías se ajustan o no a las demandas de la plaza, si hay que hacerle, como se dice habitualmente, sintonía fina, para que tanto la banca mediana, pequeña y la más grande la puedan utilizar como una referencia e incorporarla a sus prácticas. Le diría que la mayor parte de las reglas, si se las comento, usted va a decir que son de sentido común, pero son, por ejemplo, reglas relacionadas con obsequios, reglas relacionadas con temas de contratación de terceros o de proveedores que pueden tener riesgos para la propia banca, que le pueden traer a la banca riesgos que la banca tiene que identificar, determinar si ese riesgo es un riesgo material y actuar respecto de esos riesgos, respecto de potenciales clientes que pueden entrar en la banca y que pueden traerles riesgos de integridad. Son reglas respecto de la relación entre la banca y el sector público en materia de obsequios, en fin, todo aquello que está relacionado con la relación entre la organización bancaria, sus clientes y proveedores, y entre la banca y el sector público. Uno de los ejemplos interesantes de Panamá es que en el desarrollo de estas guías participaron muy activamente todos los oficiales de cumplimiento de toda la banca de Panamá. Y cuando hicimos el lanzamiento en estos días, tuvimos una sesión presencial por fin, las sesiones anteriores habían sido virtuales, en donde había, si no me equivoco, prácticamente 90 oficiales de cumplimiento que representan, creo que a todo el sector. Y las sesiones de capacitación son muy interesantes, pues son interactivas, no es que nosotros venimos a enseñarle nada a nadie, pero discutimos como su pregunta, el contenido de las guías. ¿Es esto algo que ustedes incorporarían? ¿Complementa lo que ya tienen?
¿Cómo ayuda esto, por ejemplo, la relación entre el oficial del cumplimiento y la alta gerencia del banco? ¿Cómo es la relación del oficial del cumplimiento con auditoría, el departamento legal? En fin, cómo esto se incorpora en el diseño corporativo de las entidades bancarias. Eso es algo del contenido, pero también del proceso de cómo llegamos a estas guías. Las guías de integridad. Hay mucha evidencia de que los países, las jurisdicciones y el sector privado, cuando adoptan este tipo de reglas, generan mayor confianza en las contrapartes, generan mayor confianza en las calificadoras de riesgo y por lo tanto mayor confianza en las inversiones en el país. Entonces, además de las razones éticas para hacer lo correcto y las razones morales para hacer lo correcto, hay mucha evidencia que esto además ayuda a atraer inversión, la inversión sostenible, la inversión que ayuda a enfrentar los desafíos de desarrollo. Entonces, yo creo que esas son las razones principales que impulsaron a la Superintendencia de Bancos y a la Asociación Bancaria a encaminarse en adoptar este esquema que realmente es innovador para la región y va a sentar un precedente. Este no es un tema que nosotros tratamos específicamente en las guías porque es algo que corre por un sistema de reglas adicional. Pero es una pregunta muy interesante porque creo que lo que pone el acento es en que vivimos en un mundo en el cual los actores privados tienen hoy en día una matriz de cumplimiento muy amplia. Tienen que ocuparse de los temas, como usted dice, de prevención de blanqueo de capitales, tienen que ocuparse de los temas de impacto ambiental y social, tienen que ocuparse de los temas de integridad. Y todo esto hace a la competitividad de un sector, a la integridad de un sector y a la posibilidad de que el sector mande señales a los mercados de que ha cumplido y que está cumpliendo con ciertas prácticas que la inversión internacional considera favorablemente. En mi opinión, no tengo duda alguna. Voy a darle un ejemplo de otro país de nuestra región. Paraguay recientemente tuvo una recalificación de su riesgo y Moody's, si no me equivoco, si uno lee la nota técnica, ¿qué es lo que dice? Entre muchas otras cosas, dice el hecho de que una jurisdicción adopte una cantidad de reglas de transparencia, de integridad, se ve favorablemente a los inversores y por lo tanto genera una calificación positiva respecto de esa jurisdicción. Esto es algo que cada vez me parece que vemos más en mercados que quieren buscar nuevas plazas, nuevas inversiones y mejorar su ya de por sí buena calificación de crédito. Es un momento, me parece interesante, para usar una expresión muy amplia, en el cual tenemos enorme cantidad de desafíos. Los desafíos que vienen del lado de la tecnología, de las nuevas tecnologías que por un lado facilitan enormemente las transacciones financieras, pero algunas de ellas, por supuesto, traen nuevos temas y nuevos riesgos al sector. Por otro lado, tenemos, como todos sabemos, el enorme desafío de inclusión financiera, que es un desafío muy amplio en nuestra región, permanente, que no podemos desatender, hacer que los servicios financieros lleguen cada vez a más personas para que puedan generar a través del acceso al crédito nuevos negocios y nuevos emprendimientos. Hay una parte del escenario que sigue siendo un escenario tradicional y hay una parte del escenario que, si se quiere, posiblemente de las pocas cosas buenas de la pandemia, la aceleración del uso de las tecnologías digitales, creo que nos ha puesto a todos más atentos a cómo éstas pueden traer enormes beneficios, pero también nuevos desafíos. Es muy difícil saberlo, es difícil de anticipar, pero yo creo que vamos a ir a un mundo en el cual las tecnologías deberían ser más que nada facilitación de acceso al crédito, apertura de nuevos medios de hacer negocios y también, por supuesto, la posibilidad de que facilitemos que algunas cuestiones que antes nos parecían más complejas o más difíciles de acceder, especialmente a grupos que no estaban acostumbrados a una interacción con el sector financiero, finalmente puedan tener acceso a ese crédito. Pero de luego tenemos que revisar muy bien los marcos regulatorios, la capacidad institucional en los países, la oferta que viene del sector privado. En eso es un mundo dinámico y cambiante, entonces no sé si tengo una respuesta definitiva de cómo va a ser ese futuro. Desde luego hay una cantidad amplia de reglas que la banca adopta y debe seguir. Panamá es un ejemplo de eso, en las reglas que ha adoptado en los últimos años en materia de prevención de lavado de activos, siguiendo los estándares del GAFI. Después hay reglas que las jurisdicciones adoptan que indirectamente pueden afectar
a la banca, que tienen que ver, por ejemplo, con compartir información fiscal. En fin, creo que su pregunta apunta a un tema muy importante. Vivimos en un mundo en el cual cada vez más estas reglas y estos estándares internacionales van a incidir en la manera que regulamos internamente nuestros mercados y nuestros sectores. El contenido de las guías se relaciona con una serie de comportamientos y de pautas de conducta que las entidades bancarias tienen en dos direcciones. Por un lado, hacia sus clientes y proveedores, y por otro lado, hacia el sector público. Y en esas relaciones aparecen recomendaciones y reglas respecto de cuestiones que son a veces casi obvias, pero por ejemplo, dar y recibir obsequios, conflictos de interés, relación con proveedores, tener análisis de riesgos de proveedores que le pueden transmitir sus riesgos de integridad a la entidad bancaria sin saberlo, o sea, mecanismos para poder prevenir que un riesgo de tercero se incorpore o un riesgo de un cliente se incorpore a la banca, y desde luego prácticas que se refieren a la relación entre la banca con sector público, no ofrecer dádivas, obsequios y cuestiones que son indebidas. Las guías están estructuradas de manera tal que tienen anexos, que tienen mecanismos para hacer preguntas, cuestionarios y recoger información que permitan determinar estos riesgos y posibles cursos de acción. Dado que es muy difícil en la práctica regular absolutamente todo, las guías presentan cuestiones generales, pero luego tienen mecanismos procedimentales para que esas cuestiones generales puedan ser procesadas típicamente por los oficiales de cumplimiento, que son de alguna manera los primeros responsables de la implementación de esta guía. Pero además las guías tienen recomendaciones sobre la ubicación y la importancia que cumplen los oficiales de cumplimiento en la nueva banca. Estas son personas que ocupan cada vez un cargo más importante, más relevante, más central en crear estos ambientes de integridad en la banca. Y después tienen un elemento que es común no solo a la banca, sino a cualquier sector, que es el que se denomina habitualmente el tono en la cabeza o el mensaje en la cabeza. Una serie de recomendaciones muy prácticas y muy simples sobre cómo los mensajes de las titulares, los CEOs, los principales responsables de la gerencia, tienen que transmitir no solo internas y externamente respecto de la relevancia y la importancia de este tema. Y estos mensajes también son muy prácticos. Ahí las guías tienen anexos en los cuales damos ejemplos de tal vez tener una reunión mensual sobre este tema con empleados para que los empleados cuenten cómo se pueden resolver algunos de los conflictos que tienen. De nuevo, no hay dos situaciones iguales. Tener mecanismos abiertos de consulta, de diálogo, son algunos de los elementos que tienen estas guías y que son parte de las buenas prácticas internacionales. Las guías se construyeron como de abajo hacia arriba, entre la banca y la superintendencia de bancos. Entonces pensamos que lo más adecuado es que esta primera versión de las guías fuera voluntaria. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener un plazo para hacer a sintonía fina los ajustes y que las guías sean realmente útiles a Panamá. Las guías tienen que servirle a la banca panameña, porque eso es lo que asegura que las reglas luego funcionen. La efectividad de las reglas en muy buena medida depende de que la gente sienta que las reglas son propias. Si las reglas no son propias, la gente luego no las sigue. Las evaluaciones Mutual Gafi dicen que en este momento hay unos 5 o 6 países en lo que se denomina una lista gris. ¿Qué es la lista gris? Es una lista que dice que los países tienen deficiencias que tienen que remediar o resolver con un plan de trabajo acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional, en realidad a través de sus 2 capítulos regionales que son Gafilat y Gafi Caribe. Esos programas, el banco tiene experiencia de haber trabajado prácticamente con todos sus países miembros en algún momento o en prepararse para esas evaluaciones o para responder los resultados de esas evaluaciones. El banco también tiene mucha experiencia en trabajar junto al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la CAF y a otros multilaterales en ayudar a los países tanto en las reformas legales y regulatorias cuanto en algunos de otros temas que son centrales a las guías del Gafi. Por ejemplo, el BID es el organismo multilateral que tiene mayor experiencia en la región en asistir a países en hacer evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos. Este es un ejercicio central para las reglas del Gafi. El banco asistió a 12 países en América Latina y el Caribe en hacer estos ejercicios y son ejercicios muy amplios y muy extensos que en algunos casos pueden llevar hasta 2 años.
Y en ese caso los países toman los resultados de estas evaluaciones de riesgo y a través de esos resultados generan luego un plan de acción para remediar los riesgos identificados. Y en ese sentido, en general, América Latina y el Caribe están mejor que otras regiones del mundo. Prácticamente todos los países ya tienen una evaluación de riesgos, casi todos los países tienen una evaluación de riesgo que además es acorde al estándar y además un plan de acción para tomar esos riesgos en cuenta. Entonces, en ese punto la región está razonablemente bien. Desde luego es importante medir que los riesgos cambian, se modifican y estos ejercicios hay que hacerlos periódicamente. Creo que el último país de nuestra región en aprobar una evaluación de riesgo fue Argentina, que lo hizo hace 2 semanas, pero por ejemplo México hasta hace poco ya tenía su segunda evaluación. Lo mismo Paraguay, que en este momento está trabajando en la actualización de su evaluación de riesgo. Entonces, cada país va a su medida haciendo una actualización de esos ejercicios y poniéndose al día. Perú hace poco también terminó su evaluación. Y esos son ejercicios pero muy idiosincráticos, porque los riesgos que tiene una jurisdicción, como por ejemplo puede ser México, van a ser completamente distintos a los que tiene Paraguay, a los que tiene Chile, a los que tiene Perú, etcétera, etcétera. Pero son una medida, son un momento pero muy importante en poder generar luego un marco de prevención, porque además de esas evaluaciones viene una conversación con los sujetos obligados, los sectores financieros y no financieros, para decirles, bueno, miren, estos son los riesgos que tenemos, estas son las medidas que queremos implementar para proteger al sector legal de la economía. ¿Aquí ya se hizo esa evaluación? Panamá ya tiene una evaluación de riesgo de lavado de activos, claro que sí, y tiene un plan concomitante de esa evaluación. Esto es muy importante porque uno a veces tiene la idea de que estas reglas del Gafi fundamentalmente son para luchar contra el terrorismo y para perseguir y castigar, lo cual efectivamente tienen un componente penal y tienen pero la parte central de las reglas y la mayor importancia de las reglas es en el aspecto preventivo. Y el aspecto preventivo es fundamentalmente proteger la economía legal del dinero ilícito. Y en ese caso yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que esto es algo muy importante para hacer. Porque una vez que los capitales criminales entran en la economía formal, penetran el sector público, la conversación es otra y los desafíos son muy distintos y los riesgos son mayores.